Hey amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a la tercera temporada de Dialéctica Podcast. Estamos muy contentos de estar de regreso, estamos con todo. Tenemos bastantes sorpresas, bastantes buenos episodios para esta tercera temporada y te queremos agradecer porque has sido fiel, porque has estado en todo momento compartiendo nuestro contenido y siéntete bienvenido. El episodio del día de hoy es bastante especial y sabemos que va a ser de mucha bendición para todas las personas que lo estén escuchando. Que Dios te bendiga y comenzamos. Muy bien amigos, bueno pues estamos de regreso a el episodio número 21 de Dialéctica Podcast. El podcast favorito de muchos, no sé de cuántos, pero seguramente de muchos es favorito este podcast. Amigo Luis Serna, ya te extrañaba. ¿Qué pasa, amigos? Yo también ya extrañaba estos juevesitos o viernes de grabación y extrañaba la burla de mis amigos también. Sí, claro. Que dicen que soy barbero, pero no. A todos los quiero por igual. Te queremos. Muy contento, muchas gracias y pues a darle. ¿Extrañaste el podcast? La neta. Sí, o sea, extrañaba grabar, extrañaba este día de grabación. Sí, yo también. Amigo Cris Carreón, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar nuevamente. También yo lo extrañaba. Hasta se me hacía raro no recibir un mensajito de nos vemos mañana a las 9 de la mañana y todo eso. Pero aquí, contento y feliz y con esta nueva temporada y con la gracia de Dios que nos acompaña y ahí vamos. Amigo Artur Delgado, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Pues feliz de estar con ustedes una vez más. Gracias a Dios que ya tercera temporada juntos. Sí. Así que eso es digno de celebrar ya. Vamos. Así que estamos juntos, seguimos juntos. Y así hasta los 52 episodios. Temporadas. Episodios. 52 episodios es la meta. Si usted se pregunta por qué, es porque corresponde a un año de podcast. Y pues de ahí lo que Dios nos marque ya es donde Dios nos lleve. Ya vamos a vivir únicamente las regalías de esos 52 episodios. Muy bien, y sucedieron varias cosas. Ahorita presento a la invitada porque merece una presentación especial. Muchas gracias a los que de una u otra manera están apoyando este proyecto. Gracias a las personas que nos comparten. Gracias a las personas que han contribuido de manera económica, financiera. Un saludo para nuestros amigos en Dallas, Texas. En verdad, muchas gracias porque nos damos cuenta que hay personas... Voy a empezar a llorar. No, que hay personas que creen en esto y no tanto en nosotros, sino en lo que Dios está haciendo a través de este podcast. Entonces, muchas gracias a todos los que nos han apoyado. Otra de las cosas que sucedieron en medio de esa pausa de episodios es que este podcast va a estar siendo transmitido en Alive Radio y vamos a estar transmitiendo, se van a estar transmitiendo cada uno de nuestros episodios los viernes. No estoy seguro si es entre 9 u 8 de la noche, pero vamos a estar informando a través de las diferentes plataformas. Entonces, agradecemos bastante la confianza a Sabdiel y a su esposa que están al frente de este proyecto. Y puedes ir a buscar esta página en este momento, bueno, después de escuchar este podcast, y están transmitiendo 24/7 música cristiana y muy buen contenido. Y ahí aparecen los diferentes programas, las diferentes personas. Benjamín Núñez es parte de la programación, entre otras personas que están haciendo contenido para Alive Latin America. Así es que síguenos y damos gracias a estas personas. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestra invitada. La verdad que estamos bien complacidos. Dani Maurín, la pastora Dani Maurín, que junto a Artur Delgado fungen hasta este momento llevan a cabo la función de asistentes pastorales en una de nuestras sedes de nuestra iglesia. Amiga Dani, qué bueno que estás aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar de este lado del podcast, muy honrada por la invitación y emocionada por el tema que vamos a tratar y esperando que sea de mucha bendición para los que están escuchando. Así es, así va a ser y en verdad honramos tu vida, honramos lo que estás haciendo y muchas personas resaltan tu edad. Ay, es que es muy pequeña, pero a mí me cae mal que hagan eso.
a todos los que lo han hecho, no digan eso, la edad no tiene nada que ver, es una mujer madura y entendida en el Señor. Y bueno, y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que ya traíamos bastante ganas de poder crear un episodio, y este episodio tiene que ver con el movimiento feminista. Y el día de hoy queremos abordarlo de una manera correcta, de una manera más eficaz, y sobre todo porque hay una mujer en la mesa. Pero para dar inicio a esto, amigo Luis Serna, háblanos un poquito acerca de la historia del feminismo, un poquito de la evolución que esta ha tenido. Y ese es el punto sobre el cual vamos a arrancar para ir analizando de manera detallada este tema. Bueno, ahorita antes de iniciar a grabar platicábamos, todos, ¿verdad? Pero Cristian comentaba respecto a cómo se divide las olas o los despuntes del feminismo, ¿no? Entonces Cristian mencionaba, creo que como 4 temporadas, Cris, ¿o cómo lo manejabas tú? Sí, 4, pero yo creo que las primeras creo que son la misma, porque empieza, no sé, la primera oleada empieza en si no me equivoco, en el siglo XVI, ¿cierto? En Francia, las mujeres aprovechan la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, y en Francia, y se levantan, ¿no? Pero ahí, platícanos un poquito Sí, bueno, es interesante eso porque podemos encontrar en internet mucha información y quizá podamos toparnos con esta idea de las 4 como fases del feminismo. Pero me parece más interesante y le hallo más sustento cuando se divide en las 3 olas del feminismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mira, la primera ola, que fue en el siglo XVI, nos está hablando de una temporada donde era un cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. Se conoce como el feminismo liberal en el siglo XV, siglo XVI. ¿Por qué liberal? Porque en su esencia... en la Edad Media la mujer definitivamente estaba relegada. De hecho, Dani, antes de comenzar a grabar, leí algunos escritos de filósofos o teólogos que son de esa época. Entonces nos hablaba un poquito de más o menos cómo estaba la situación. En ese entonces no votaban, no tenían derecho a comprar o que se les heredara algo, no podían trabajar, no podían estudiar, no podían acceder a bibliotecas. Entonces, realmente en esa época sí, definitivamente eran un cero a la izquierda. Y es ahí donde empieza la primera ola o el inicio del feminismo, como el feminismo liberal. Ahora es interesante entender que algunos sacerdotes católicos o reformados estuvieron involucrados en el inicio del feminismo. Ahorita podemos mencionar algunos nombres, ¿verdad? Pero hombres y mujeres iniciaron iniciaron el feminismo para tratar de integrar a la mujer como a la sociedad, básicamente. Sí. Después encontramos la segunda ola. En 1884, por ahí empieza esta segunda ola donde empiezan los escritos de Marx y Engels, que hablan del socialismo, empiezan a tomar ideas del feminismo de inicio con el socialismo y ya se vuelve más una cuestión de una ideología. Entonces, por ejemplo, leí un poquito sobre que Engels estaba tomando unos libros de una persona que hablaba de cómo los hombres y mujeres primitivas, ¿verdad?, vivían fuera de una sociedad como la conocemos hoy. Es decir, que anteriormente no había un matrimonio como tal, sino que una mujer podía tener muchos hombres y un hombre muchas mujeres. Y él empieza a tomar esas ideas para poner las bases de una sociedad libre, sin una institución como familia, que nos hable como de un patriarcado, donde el hombre es como que el que gobierna y eso. Y empieza esta idea por ahí del año 1884, siglo XIX. Entonces ya encontramos después la tercera ola, que es en los años 60, que se conoce como el feminismo radical o neomarxista. El primero, feminismo liberal, que tiene como fundamentos claros, como una motivación, se puede decir, de igualdad, válida. Ajá. Después viene el feminismo marxista, que ya se empieza a volver más que otra cosa en algo, una ideología, ¿verdad? Y el feminismo radical neomarxista, donde ya en los años 60 se empiezan a adherir movimientos como el LGTB, el indigenismo, el trato a la naturaleza. Ya todos las minorías, por así de alguna forma, se integran a esta lucha, y es la esencia que al día de hoy conocemos como feminismo radical, que es el que vemos hoy a través de las protestas. Y eso ahora sí que, a grosso modo, a grandes rasgos, podría ser algo así. Sí, me parece muy buena y muy acertada la descripción de estas 3 grandes olas. Y bueno, podemos ver justamente un inicio claro. Sí.
un inicio específico, bien fundamentado, y cómo poco a poco quizá esta lucha de las mujeres y de hombres, porque cabe recalcar, como lo decía Luis Serna, el inicio del feminismo no radica por completo en las mujeres, sino que también había hombres luchando a favor, pero poco a poco como que el propósito y el objetivo empieza a desvanecerse. Y creo que es algo que sucede constantemente con las ideas y las cosas que Dios pone en el corazón del hombre. Cuando empezamos a desviarnos por completo del objetivo, pueden terminar siendo buenas ideas en un completo desastre. Pero algo que no podemos ocultar justamente es que en el inicio del feminismo había una lucha clara por incluir a la mujer en ciertos aspectos de la vida normal a la cual ellas estaban privadas. ¿Qué opinan de esto? ¿Por qué culturalmente las mujeres han tratado de ser relegadas del papel común que quizá los demás seres humanos juegan y desempeñan? Bueno, yo leí un libro, ¿verdad?, que trajo muchísima claridad en muchas cosas. Se llama Cautivante, libro de Cautivante, y justamente lo escribe un matrimonio, ¿verdad? Ahorita les paso el nombre de estos autores, pero habla del inicio de la oposición de la mujer, y ellos se van hasta el Edén. Que en el Edén ocurre eso. Es un poquito profundo y sí lo manejan como un asunto espiritual. De hecho, el autor dice, las mujeres hemos experimentado un odio especial desde que salimos del Edén. Desde ahí hemos experimentado como mujeres un odio especial. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué este odio especial? Y el autor lo maneja como con Satanás, un asunto espiritual con Satanás. ¿Por qué? Porque Dios crea al hombre y pone en el hombre la fuerza. Okay. Los hombres tienen esa esencia de fuerza, y en las mujeres la belleza. Y recordemos que el diablo era el bello, ¿verdad?, del cielo. Era conocido como el más bello. Y aquí, ¿verdad?, cuando Satanás es relegado, es quitado, y Dios crea después a la mujer como el punto máximo de la creación, en la belleza, hay un duelo de belleza. Wow. Entonces el enemigo está constantemente pues quitando la belleza de la mujer. Ahora, ¿cómo le quita la belleza a una mujer? Quitando y dañando su feminidad. Wow. Así le quita su belleza. ¿Por medio de qué? De abusos, de heridas, decir tú no hables, porque su voz tiene un poder, tiene una influencia, y lo vemos en la Biblia, lo vemos en las relaciones que marca la Biblia, sí. En mujeres como Sara, como Débora, como Esther. O sea, hay un poder en la mujer, así como en el hombre. Sí, claro. Diferente, pero lo hay, porque es creada a imagen de Dios, pero ha experimentado una oposición, y la historia lo comprueba. La historia lo comprueba. Y el feminismo es una liberación de la mujer, y estamos de acuerdo que el origen es bueno, ¿no? La liberación, la igualdad, el respeto, el devolverle la dignidad, pero es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque hay cosas que se van desviando. Pero el origen del abuso, de la opresión, está en el Edén. Eso es interesante, Dani, porque, por ejemplo, en los años 70s, 80s, apareció esta idea, ¿verdad?, de que el capitalismo estaba obligando a la mujer, o estaba vendiendo una idea de belleza, y estaba muy comprometida a alcanzar el estándar de belleza, ¿verdad? Y empiezan estos escritos feministas ya en la última ola, donde se vuelve un poquito más una ideología que un movimiento político, y donde empiezan estos escritos a promover que las mujeres no estén esclavizadas al estándar de belleza, y es donde tiene su esencia lo que ahora vemos en las mujeres que son seguidoras de este movimiento feminista radical. Por ejemplo, el no depilarse, por ejemplo, las axilas, el bigote. O sea, eso es lo que están buscando, romper completamente, sí. Pero creo que se sale completamente del orden, ¿no? O sea, robarles su feminidad, ¿no? Y es interesante. Y estos escritos de los años 70s, 80s empezaron a definir lo que ahora muchas mujeres feministas al día de hoy, podemos ver en internet, tratan de hacer, de parecer todo menos mujeres. Por ejemplo, Eva representa la vida. Eva es dadora de vida. Wow. ¿Y qué pasa cuando el feminismo aprueba el aborto? Sí. Alguien que es sustentadora de vida la hace ser
pues la que provoca la muerte. Entonces, es algo bien importante saber que hay algo más profundo que solo el movimiento, ¿no? Hay una lucha por los extremos, ¿no? Sí. Y ese es el problema. O la opresión o decir, haz lo que quieras. Haz lo que quieras con lo que Dios te ha dado. Y creo que no es así. Sí. Es ser correctas administradoras de la esencia, de la belleza que Dios nos ha dado. En esencia somos sustentadoras de vida. Y hay que respetar eso, ¿verdad? Sí. Y creo que justamente es el mismo efecto que ha permeado a muchas otras cosas. Cuando llega el pecado, viene y destroza todo aquello que era bueno en el corazón de Dios, bueno en gran manera. Sí. Entonces, cuando el pecado entra a la vida de los seres humanos, en este caso en el Edén, viene y distorsiona por completo todo aquello bueno que el Señor tenía planeado, no solamente para el hombre, sino también para la mujer. Y creo que justamente tantas desviaciones y tantos momentos equivocados que estamos viviendo son el resultado y la consecuencia de la entrada del pecado a la humanidad. En la Edad Media se llegó una teología, le llamaban la teología patriarcal, donde solamente el hombre tenía el dominio, tenía la oportunidad de acercarse a Dios, ¿no? Y denigraba una teología que denigraba a la mujer, tristemente, ¿verdad? Ahorita Dani mencionaba algunas personas de la Edad Media, y en ese tiempo la iglesia tenía cierta importancia, o sea, estaba casada con la política, definía muchas cosas, ¿no? En cuestión de leyes, en cuestiones de normas, y basada en esta teología que denigraba a la mujer, pues tristemente afectó demasiado y ocasionó que la mujer se levantara un corazón radical, revolucionista, que buscaba decir ¿por qué? ¿No? Pero tristemente por una mal estudio hermenéutica de la Biblia. Sí, y es que bueno, si identificamos que la iglesia siempre ha tenido cierto poder y cierto valor ante los ojos de la sociedad, el hecho de que grandes líderes, no sé si tienes por ahí la página que estamos leyendo, grandes líderes teológicos, quizá entre comillas, a lo largo de la historia, se levantaran y dieran una opinión acerca del papel de la mujer, esto podría tristemente marcar el rumbo de una sociedad completa, de una sociedad entera. Sí. Vamos con los escritos que estabas leyendo, las frases, amiga. Sí, voy a leerles algunos. Por ejemplo, Tertuliano dice, ¿no sabéis que cada una de vosotras es una Eva? Sois puertas del diablo, sois las que rompieron el sello del árbol prohibido, sois las primeras desertoras de la ley divina. Destruisteis tan fácilmente la imagen de Dios, el hombre, por causa de vuestra culpa. Aún el Hijo de Dios tuvo que morir. Clemente, por ejemplo, dice, le voy a leer lo que dice Orígenes. Dice, no es apropiado que una mujer hable en público, por admirable o santo que pueda hacer lo que ella diga, meramente porque proviene de labios femeninos. Wow. San Agustín de Hipona dice, ¿cuál es la diferencia si es una esposa o una madre? Es aún de Eva, la tentadora, de quien debemos tener cuidado en toda mujer. No veo de qué utilidad puede ser la mujer al hombre si excluimos la función de tener hijos. Wow. Había un libro apócrifo que estaba por ahí. Sí, escritos apócrifos, Eclesiástico 25, 19 al 24. Cualquier maldad es poca comparada con la de la mujer. Por una mujer comenzó el pecado y por ella todos morimos. Muchas personas me han preguntado y me han cuestionado el por qué no vamos a los libros apócrifos. Y hay muchas personas que dicen, oye, es que mira, traen buena enseñanza y hay buena, pues quizás sabiduría ahí impresa para nosotros. Pero cuando te encuentras con ese tipo de versículos que pueden desviar por completo la visión que Dios tiene, es peligroso. Y tristemente, la mala interpretación de la Biblia y la religiosidad y muchas otras cosas han hecho que la religión y que la fe, por así decirlo, haya influido demasiado en estas ideas. Por ejemplo, Dani acaba de leer estas frases de no son cualquier personas, son padres de la iglesia primitiva, no son padres de la iglesia antigua, y eran filósofos. San Agustín de Hipona era un filósofo y teólogo que sigue sosteniendo y fundamentando muchas de las ideas que ahora como cristianos interpretamos. Ahora hay que entender el contexto y que ha cambiado el tiempo y también
ser críticos a lo que estos hombres escribían. Tertuliano también era un filósofo y teólogo, ¿no? Pero desafortunadamente sí ha influido la religión en este machismo, sí ha influido. Sí. Ahora, déjame, cuando estábamos estudiando este tema, encontré una mujer que se llama Elizabeth Cady. En el año de 1848, Elizabeth Cady reúne a 32 hombres y 68 mujeres en una iglesia metodista en Estados Unidos para firmar una declaración o un tratado que se llama el Tratado o Declaración de Seneca Falls. Lo que buscaba esta mujer, a través de reunir a estas personas y en una iglesia metodista, era entender cuál era el valor de la mujer ante Dios y ante la política. Y se llegó a la conclusión de que Dios le había otorgado a la mujer dignidad y valor y lo había hecho un ser independiente igual que al hombre. Ahora, estamos hablando de una feminista del siglo XIX, reunida en una iglesia metodista. Así como la iglesia ha influenciado malamente, por mala teología, por no sé qué, mala interpretación, mala hermenéutica, también la iglesia ha marcado el camino diferente. También la iglesia ha sido punto de referencia para empezar a transformar este pensamiento. Y al leer este dato me gustó bastante que este escrito sigue hasta el día de hoy vigente en las leyes de Estados Unidos para con la mujer. Wow. Y se hizo dentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque a esta mujer le interesaba que la gente que sabía de la Biblia pudiera demostrar que la Biblia no decía eso y que le diera un sustento, un fundamento para el tratado que ellos iban a decir. Porque era diferente que ella dijera: la mujer es igual al hombre. Esta mujer llamada Elizabeth Cady, la mujer es igual al hombre. Pero cuando viene un líder de la iglesia metodista y dice: la mujer es igual al hombre porque la Biblia dice esto, es ahí pone un peso, ¿no?, sobre el tratado. Y esto me llama mucho la atención. Entonces, pues tristemente ha influenciado para mal, con los motivos que hemos mencionado, pero creo que también ha sido punto de referencia para transformar, ¿no? Y bueno, con todo esto que estamos poniendo sobre la mesa, Artur, ¿qué tan responsables somos, justamente los seguidores de Cristo Jesús, de llevar a cabo movimientos como los de esta mujer para dar a conocer de manera correcta lo que dice la palabra? Bueno, tenemos toda la responsabilidad, la responsabilidad. Digo, aquí vemos 4 hombres que amamos al Señor y que servimos a una comunidad de fe donde hay hombres y mujeres. Entonces, tenemos que tener una claridad. Por ejemplo, al estudiar la palabra de Dios, cualquiera de nosotros podemos encontrarnos con un espíritu machista. Claro. O sea, a lo mejor no todo un fundamento machista, pero sí con actitudes. Entonces, y todo esto nace porque quizá por 2 o 3 razones. Uno, por la vivencia que desde casa, pero también a veces por un malentendimiento acerca de la Biblia. Y de ahí surgen muchas ideas, incluso con el espíritu religioso, ¿verdad? Donde la mujer no puede enseñar, donde la mujer no puede hacer ciertas cosas, ¿verdad? Por pasajes mal entendidos en la palabra de Dios. Uh-huh. Así que cuando tú estudias la Biblia, y más si eres un maestro de la palabra de Dios, y más si eres alguien que comunique el mensaje, el evangelio, hay que entender que la Biblia es amplia, es profunda en cómo Dios ama al hombre, pero también cómo Dios ama a la mujer y les ha dado un lugar de honor, un lugar especial a ambos. ¿Sabes? Una de las cosas que veo que no ocurría antes y ahora ocurre y es bueno, es que, por ejemplo, podías leer o en aquel tiempo escuchar a un San Agustín de Hipona decir eso, y era incuestionable. Exacto. Era la ley. Ajá, sí. Y ahora hemos entrado en una época de la iglesia donde se nos está invitando a cuestionar también lo que se dice, ¿verdad? Porque escuchas eso, dices, ok, a ver, ¿es verdad? ¿De dónde está sacando este hombre? O sea, yo sé que de 10 palabras que dice, yo creo que 9 son de Dios o son buenas. Pero una me hace ruido, tengo que cuestionarla, tengo que indagar a ver si lo que está diciendo es verdad. Y a la fecha debe de ocurrir eso. Antes no ocurría y ahora está ocurriendo. Tú escuchas líderes de opinión, pastores o conferencistas, lo que sea en internet, tienes que poner en duda lo que se está diciendo. Tú veas la palabra de Dios, investiga y se puede cuestionar lo que eso. Y desafortunadamente el no cuestionar eso trajo décadas y cientos de años de esta mentalidad corrompida, ¿no? Ahora, muchas de las voces en el movimiento feminista actual están en contra de la iglesia, en contra de la misma Biblia, por quizá todas estas ideas erróneas que a lo largo de la historia se han venido formulando. Sí. Y las mujeres llega un punto en el cual yo no quiero saber nada de Dios. Uh-huh.
porque Dios es un ser machista, Dios es un ser que no me da el lugar. Y me voy a salir un poquito, pero quiero poner esta pregunta sobre la mesa. ¿Qué tan preparados estamos como iglesia para recibir a hombres y mujeres que están sufriendo abuso y que encuentren en nosotros un verdadero descanso? Porque una realidad y algo que no podemos negar es que muchas veces las autoridades son demasiado lentos en hacer justicia. En Latinoamérica, tristemente, hay un montón de corrupción y muchas veces esto es lo que levanta la ira y el enojo en medio de aquellos que están atravesando una situación de abuso. Y llega un momento en el cual las personas se sienten desprotegidas. Sería muy triste que una persona, un hombre o una mujer, llegue a una iglesia en busca de cobijo, en busca de ayuda, y que nosotros no estemos lo suficientemente preparados para darle ese abrazo que la mujer y el hombre pueden necesitar. ¿Crees que verdaderamente estemos preparados, amigo? Pues es que el mayor ejemplo que tenemos es Jesucristo, ¿no? El ver cómo llegaron personas de todo tipo y Él restauraba, ¿no? Me acuerdo de Marta, que llegó con ataques demoníacos y Él la liberó, la ayudó. No solamente eso, se volvió su amiga. O sea, era amiga de Jesús. Marta y María eran amigas de Jesús junto con su hermano Lázaro, ¿no? Sí. Y vemos cómo Jesús tenía ese acercamiento, esa empatía. Yo creo que si algo cabe destacar como iglesia es que tenemos que ser empáticos, ¿no? Aceptar a las personas, abrazar a las personas, ayudarlas, ¿no? Tristemente, a través de la historia la confusión, ¿no? De la iglesia, de la Biblia, la mala interpretación ha ocasionado, ¿no? Que muchos no quieran encontrarse con Dios, pero porque han hablado de un Dios que no es así. Sí. El Dios que no existe. El Dios que existe es diferente, ¿verdad? El Dios que menciona la Biblia es diferente al Dios que se ha mencionado, ¿no? Y es algo que debemos de cuidar, obviamente, y ver las cosas objetivamente. Objetivamente. Por ejemplo, en una situación de un matrimonio, lo que yo les comentaba al principio acerca del hombre, Dios le ha dado la fuerza y a la mujer la belleza. Entonces, el problema es que a veces no nos conocemos, no conocemos cómo es el hombre y no conocemos cómo es la mujer. No conocemos el rol, no conocemos las necesidades de cada uno. Entonces, por ejemplo, en los hombres pasa dos cosas. Como Dios les ha dado la fuerza, hay de dos. O usan esa fuerza, ahora sí que una fuerza desmedida para dominar en base a la inseguridad, o la fuerza la ceden. Y son hombres pasivos. Wow. O sea, o son hombres agresivos o son hombres pasivos. O hay de dos. O el hombre que no hace nada y tienes que andarlo arreando, o el hombre que se está sobrepasando, ¿no? Y la mujer, pues la belleza. Que cuando esa belleza no es considerada, no es reconocida, hay de dos. Mujeres dominantes. ¿Por qué? Porque como mujeres tenemos vulnerabilidad. Y la mujer tiene que aceptar. Tenemos que aceptar que tenemos una vulnerabilidad que Dios ha puesto y no está mal. Pero cuando esa vulnerabilidad es dañada y no es sanada, nos volvemos mujeres dominantes o nos volvemos mujeres afligidas. Entonces, es ir a esas dos cosas. ¿Qué está pasando en ese matrimonio? O el hombre está abusando de su fuerza o la está cediendo. Y la mujer está actuando en su herida como una mujer dominante y tiene que perdonar esa herida. O está actuando como una mujer afligida, que es víctima, ¿verdad? Entonces, creo que es entender, es informarnos y es comprender que, como lo decía Cris, el origen es el pecado, el origen es que no hemos tomado el lugar que Dios nos ha dado, porque el problema es que tanto hombres como mujeres pelean un lugar, y tú no tienes que pelear un lugar, solo lo tienes que tomar, el lugar, la posición que Dios te ha dado. Sí. Irremediablemente, uno de los dos tiene que ceder para que las cosas avancen. Así es. Uno de los dos tiene que reconocer Sí, porque luego existe este argumento, ¿no? De, es que yo merezco lo mejor, ¿verdad? Como entre las mujeres, es que yo no voy a aceptar esta miseria de este hombre, ¿no? O sea, y tenemos que cuidar esa parte, no sobreponernos a decir, es que tú no me mereces, ¿verdad? No está bien. O sea, es ceder también nosotras en amor, no es un dominio uno sobre el otro.
O sea, Dios nos ha llamado, Dios nos creó para dominar la tierra, para administrar la tierra, no dominarnos unos a otros. Claro, Dios ha puesto en el hombre un sentido mayor de liderazgo, pero eso no lo convierte mejor, o sea, o a nosotros menos. Pero es entender y tomar ese lugar. Y Jesús nunca, eso a mí me liberó tanto como mujer. O sea, Jesús nunca me va a pedir algo que Él no haya hecho primero. Buenísimo. Él como hombre, Él se humilló, Él se dio, un hombre, y Él no me va a pedir algo que Él no haya hecho. Entonces, ¿quién soy yo como para decir, no hombre, yo no, ¿verdad? Cuando Jesús mismo lo hizo. Ahora, es diferente si hubiera un abuso físico o de violencia, ¿no? Ese es el siguiente punto con el que, bueno, no es el siguiente punto que aparece en la estructura, pero es que está buenísimo. Sí. Porque muchas veces hablamos de ceder. Sí. Y quizá la mujer que está siendo violentada en el hogar y está escuchando esto, Exacto, dice, sí. ¿cómo me hablas de ceder si estoy siendo violentada y mi integridad física se Claro. está viendo en peligro? ¿Podemos aclarar un poco esto? Bueno, lo primero es que la integridad física y la seguridad de la mujer o de los hijos en cuestión en un conflicto donde hay violencia, el consejo es dejar al esposo violento, ¿no? O sea, apartarse de la violencia física. La mayoría de los casos siempre hay la oportunidad de ceder. Gracias a Dios, la mayoría de los casos no siempre es la violencia. Sí hay, ocurren y se aconseja, Claro. ¿sabes qué? Busca tu salud, busca tu integridad física, tu seguridad. Pero la mayoría de los casos sí se puede. La mayoría de los casos, a veces escuchamos en las consejerías un conflicto como maximizado. Sí. Y la verdad es que sí hay la oportunidad de ceder, sí hay la oportunidad de arreglarse la mayoría de los casos, gracias a Dios. Claro. Pero cuando no, el consejo es buscar la seguridad física. O sea, nunca se le va a pedir a la mujer o al hombre, en su caso, que soporte ahí los golpes hasta Claro. que la persona cambie. Pues no, claro que no. La va a matar. Sí, no. Ahora, ¿qué hay de la violencia psicológica? O lo que, este concepto que las autoridades han puesto como violencia psicológica. Hace tiempo en las paradas de camión vi que había como un... Tenis. No, ya no, ¿verdad? ¿Se acuerdan? un medidor de violencia. Ajá. Nunca lo vi. Entonces, ¿violenciómetro? No sé. No, así se llamaba. Violentómetro. Sí, algo así. Entonces decía, desde el punto en el cual inicie esta actitud, y creo que hablaba acerca de, por ejemplo, burlarse. Si yo, como esposo, me estoy burlando de Sai, ya es violencia. Ahora, fíjate. Hablemos un poco de eso, Perdón sí. que te interrumpa, amigo. Pero es ahí donde se torna muy interesante el asunto. Cuando hablamos de las olas del feminismo, hablamos de que de inicio la motivación era una cuestión social y política. O sea, sí había una lucha genuina. O sea, se estaban buscando los derechos de la mujer para trabajar, para estudiar, para tener propiedad privada, para votar, para ser parte de una sociedad. Sí. En inicio estamos hablando de una lucha política, de una lucha social. Conforme va pasando el tiempo, se vuelve una lucha ideológica y cultural. Y cuando hablamos de violencia, ese es donde se corrompe. Ahora, y hay que entender muy bien el discurso, la idea con la que se nos está vendiendo el feminismo actualmente. Las luchas del siglo XVII no son las mismas que hoy. Claro. O sea, definitivamente la mujer ya tiene un lugar en la sociedad. Puede votar, puede estudiar, se puede superar a la misma forma que un hombre. Entonces ya no aplica ya no aplica los inicios o la lucha inicial del feminismo, ya no aplica al día de hoy. Se ha transgiversado. Se ha transgiversado porque ya no existe el motivo que existía al inicio, no sé si me estoy explicando. Ahora se vuelve una cuestión cultural, ideológica y filosófica. Ya no es una cuestión política. Por eso la tercera ola del feminismo se conoce como neomarxismo o feminismo radical. Porque entramos en esta cuestión de la violencia. Ahí es muy subjetivo el asunto, tú, Jorge. ¿Por qué? Sí. ¿Qué es violencia psicológica? Violencia psicológica para una persona puede ser cualquier palabra que le haga sentir mal. Por eso vemos a mujeres demandando a hombres por una mirada que, pues quizás sí, quizá no, va a ser muy difícil interpretar cuál fue la intención de esa mirada. Pero el hombre puede ir a la cárcel por acosador porque ella se sintió agredida. Fíjate, ya estamos hablando de un sentimiento, no de un fundamento a través de la ley, a través de un argumento, sino más bien yo me sentí así y ahora lo que pienso está por encima de la realidad. Sí. Y se conecta mucho con la homosexualidad. Yo me siento hoy perro, hoy me siento hoy mujer, hoy me siento perico. Pues así porque importa más el cómo me siento
que lo que se ve en la naturaleza, la realidad. Entonces, por ejemplo, ese violentómetro que mencionas, ¿cómo mides esa violencia? Si se burla de ti, a ver, defíneme cómo que se está burlando de ti. Habrá algo muy obvio cuando está siendo humillada, cuando está siendo criticada en su persona, cuando está viviendo ese abuso de que estás gorda, estás fea o lo que sea, ok. Pero hay una línea muy delgada entre es que me dice tal cosa que tú dices, oye, pero eso no me parece honesta, pero yo me siento ofendida. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Y es ahí donde se rompe este asunto. Dices, ¿cómo mides eso? Sí, claro. Es que es complicado. Miren, si es una pareja que conoce a Cristo, entonces es una pareja que tiene que ser movida por el Espíritu Santo para tener una congruencia de matrimonio, o sea, para ser sabios el uno con el otro. Ok, ahora, por ejemplo, el machismo. Si una persona dice, es que me vio así, eso no es machismo. Machismo es, el fundamento del machismo es, yo soy superior a la mujer. Sí, entonces es bien interesante eso que comentas, Luis, porque esto ha afectado mucho, ¿verdad? Esto hace que hombres se molesten por ciertas actitudes que la mujer puede tomar. Entonces hay que tener sentimientos claros, sentimientos normales y de alguna manera correctos, ¿no? Sí, y creo que cabe destacar que hay que dividir qué es machismo, que es creado por la cultura. Lamentablemente en México tenemos una cultura de machismo por todo lo que pasó con la llegada de los españoles, que se empezaron a meter con las mujeres y de ahí nacen criollos y todo esto, ¿no? Y la masculinidad que surge en el Edén, la identidad que Dios le dio al hombre. Eso es lo natural versus lo cultural. El machismo es lo cultural, la masculinidad es lo natural, ¿verdad? Entonces la mujer busca denigrar la masculinidad, que es lo natural, ¿no? Entonces eso es lo que está ahorita luchando el neofeminismo, que busca denigrar esa parte cuando es natural. La cultural es algo que se ha adaptado, que el hombre ha tomado y que lamentablemente ha herido a la mujer, ¿verdad? Pero creo que la mujer se está metiendo en algo creado por Dios que no puede, que no es lo que está afectando, ¿no? Está afectando lo cultural. Sí. Jorge hizo una pregunta hace ratito, que si como iglesia estamos preparados. Sí. Pero para estar preparados como iglesia debemos entender qué es lo que está buscando el feminismo actualmente. O sea, si yo no sé qué es lo que están buscando, cuál es su lucha, me voy a confundir en cómo ayudarles. Por ejemplo, la iglesia no va a estar dispuesta a apoyar el aborto si es que van a llegar una persona, una feminista, una mujer a la iglesia pidiendo ayuda para apoyar el aborto, no lo va a hacer. La homosexualidad ahora, tampoco lo va a hacer. Amas a la persona, claro, amas a la mujer, así como amas también al hombre que puede ser denigrado, porque también hay violencia contra el hombre. Entonces amas también a ambas partes, ¿verdad? Los amas, los recibes, pero no estás de acuerdo con ciertas prácticas. Claro. Que pueden estar teniendo. Solo quiero dejar algo en claro. Ninguna palabra que pueda herir al prójimo es correcta. Así es. O sea, no es válida. Dios no la valida. Hay algo que hacer. O sea, es que esto está interesante. Todo aquello que esté corrompido, sea poco o mucho a nuestros ojos, necesita ser restaurado por Dios. O sea, el hecho de que quizá tu esposo te ofenda o tu esposa te ofenda no es correcto. Claro. Tienen que entrar en una restauración y Dios no avala. Ni tampoco estamos minimizando el hecho de que quizá palabras negativas se expresen hacia tu persona. Para nada. Pero quizá estas no pueden ser las motivantes para llevar a cabo movimientos como los que vivimos, sobre todo de manera reciente por parte del feminismo. Habría que poder encontrar un fundamento correcto. Ahora, ya hablamos, vamos a enfocarnos un poquito en la tercera ola del feminismo, que es la que estamos viviendo en este momento. Amiga, todas las mujeres están de acuerdo y concuerdan con esta ola, con estas tipos de manifestaciones. He visto muchos comentarios en redes sociales de mujeres que así como apoyan este movimiento, muchos dicen, ¿sabes qué? Es que tú a mí no me representas. Sí. ¿Qué hay de esto? Sí, no todas las mujeres están de acuerdo con todas las cosas. Ahora, ya lo han dicho, el feminismo es muy subjetivo, o sea,
claro, sabemos de dónde proviene, pero se va desviando y se va haciendo como una nube un poquito difícil de ver en claridad. Por ejemplo, yo tengo un grupo de chicas, ¿no? Y una de ellas me decía, cuando fue el 8 de marzo y todo eso, Dani, a veces me cuesta ver con claridad ciertos argumentos. O sea, y me mueve, porque las redes sociales abren el espacio a 1000 opiniones y toda opinión tiene una historia detrás. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Y yo me acuerdo que platicaba con esta amiga y decíamos, hay que hablar de este tema, tenemos que hablar de este tema. ¿Por qué? Porque hay muchas opiniones, hay mucho que se dice y tenemos que ver cada argumento a la luz de la palabra, a la luz de la verdad. Y me acuerdo que en semanas siguientes nos sentamos a escribir cada argumento que nosotros habíamos visto en las redes sociales. Wow. Cada argumento. Y decir, a ver, vamos a platicar acerca de este argumento, ¿no? El aborto. Acerca del argumento de no sé, que la mujer su único rol es ser mamá y estar en casa, ¿no? O sea, hablar de cada uno de esos argumentos a la luz de la palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué? Porque hay líneas muy delgadas en el feminismo, a la cual es como discípulas de Jesús, como amantes de Dios, pues no vamos a estar de acuerdo, no vamos a estar de acuerdo con el aborto, no vamos a estar de acuerdo, por ejemplo, hay un argumento que dice, no importa lo que yo me ponga, un hombre no tiene que verme con lujuria, ¿no? Y no tiene por qué faltarme al respeto. Entonces yo me puedo poner lo que yo quiera y él no tiene por qué tener una actitud de lujuria hacia mí. Y es algo de mucho cuidado esto. Porque no, o sea, es una utopía creer eso. ¿Me entiendes? Claro. Es una utopía, o sea, no existe. ¿Por qué? Porque el hombre es visual y no podemos dejar a un lado el pecado. Vivimos en un mundo caído. No podemos quitar eso. Vivimos en un mundo caído, sí, donde hay una debilidad y donde yo no puedo usar mi libertad como mujer para ponerme lo que yo quiera cuando estoy dañando la conciencia de alguien. No puedo abusar de esa libertad. ¿Por qué? Porque el feminismo es la liberación de la mujer, ¿no? Y hay cosas en las que yo estoy segura y creo que Jesús vino a traer libertad a la mujer, como la igualdad de derechos. Claro, sí, que haya la misma igualdad, el mismo valor hacia la mujer. Como el no menospreciar a la mujer, también Jesús vino y dignificó el valor de la mujer. En la redención de Jesús estaba el devolverle ese valor. Sí. En redimir ese valor. ¿En qué? En la opresión sexual, claro, o sea, tiene que haber una libertad en eso. En abusos y en oportunidades también, por ejemplo, en la iglesia. Pero hay otras cosas, argumentos que se parecen a la libertad, pero no lo son esclavitud. Sí, entre ellas, pues, el libertinaje, ¿no? Entre ellas, el aborto, el decidir sobre mi cuerpo, o sea, esos son argumentos que tenemos que ver a la luz de la palabra. ¿Cuántas chicas tienes en ese estudio bíblico? Ese día éramos 5. Okay. ¿No te dio así como que miedillo entrarle a ese tema? Claro, sí, porque incluso para este podcast, ¿no? O sea, porque va a haber cosas a las que la gente no va a estar de acuerdo. Buenísimo. Sí. O sea, y está bien, tenemos que aceptar eso, tenemos que aceptar el que gente no va a estar de acuerdo, pero la verdad es la que hace libre a final de cuentas. Sí. Wow, sí. Come on. Una galleta para ti. Dani toca un punto bien interesante que es la cuestión de los argumentos mencionabas y el cómo se nos venden estos argumentos. Hay un libro muy interesante que se llama Metáforas de la vida cotidiana de George Lakoff y Mark Johnson. Ellos hablan de cómo las metáforas en nuestro lenguaje son tan normales que a veces las hacemos literales completamente. Como una metáfora podría ser como estás bajo la lupa, ¿verdad? La discusión es como la guerra, ¿verdad? Son metáforas que utilizamos a veces en el lenguaje cotidiano que nos hacen perder un poquito el sentido de la realidad y las volvemos completamente literales. Por ejemplo, el canto de las feministas que era y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Sí, okay. Dice, el violador eras tú, ¿no? Y la sociedad es un macho opresor, estas cosas. Es un lenguaje metafórico, si se fijan. O sea, la sociedad no es un macho, o sea, la sociedad no es un hombre, pero estás utilizando una metáfora. La sociedad es un macho violador, dice. Pero la metáfora se vuelve completamente literal. Sí. Y nos vende el discurso de que la sociedad es un hombre y está regida completamente por los hombres. No sé si me estoy explicando. Totalmente. Pero, y eso influye mucho en los argumentos. Y tenemos que ser muy, muy persuasivos en ese sentido. Tenemos que saber discernir muy bien. Porque si no vamos a encontrar mujeres
y hombres, aún dentro de la iglesia cristiana, estando a favor de cosas que parecen genuinas. Pero cuando las examinas bien, cuando ves la manera en que se está vendiendo, te vas a dar cuenta que detrás de eso, o sea, está completamente equivocado. Claro, y solo quiero dejar como en claro un punto, ¿no? Para que no se malinterprete. Obviamente no es... O sea, cada uno toma la responsabilidad, ¿no? O sea, y el hombre nunca se podría justificar de, es que ella estaba vestida así y por eso cometí... Y es mi naturaleza. Exacto, o sea, no, claro que no. O sea, no es culpa de la mujer el mal impulso que tuvo el hombre, ¿no? Erróneo impulso y pecaminoso, ¿no? O sea, es dejar eso en claro, ¿verdad? Que no es por eso, sino es saber, vivimos en un mundo caído y tenemos que cuidarnos, o sea... Tenemos que cuidarnos en nuestra integridad porque yo no puedo controlar lo que la otra persona haga. No lo puedo controlar. Las luchas no lo van a hacer tampoco. Pero hay un versículo en Santiago 3:18 que habla de que sembremos la semilla de paz y cosecharemos justicia. Ahora, ¿cómo? Es algo contradictorio. ¿Por qué cómo buscamos la justicia? Por guerra. Pero la Biblia dice, la paz, la semilla de la paz producirá un fruto de justicia, de justicia. ¿Y qué es la semilla de la paz? El Evangelio. Así es. El Evangelio. Recordemos que esto no lo veamos superficial, es profundo. Sí. La herida principal del hombre y la mujer es el pecado. Sí, y tenemos que ir y atacar ese primer punto. Y la semilla de la paz es el Evangelio. Y es desde casa. Todo parte desde casa. Sí. Todo parte desde las entrañas, ¿verdad? De la sociedad, que es la familia. Y por eso nosotros como cristianos, ¿qué podemos hacer? Sembrar la semilla de la paz. Para aquel que está herido, porque obviamente el violador es una víctima del pecado también. Sí. Es esclavo del pecado. Así como la persona que fue abusada es víctima de ese pecado. Entonces, es muy subjetivo cada caso y cada caso debe tratarse específicamente a la situación, no podemos generalizar. Pero algo que es una verdad es que si sembramos el Evangelio en nuestros corazones, permitimos que esa semilla penetre en nuestros corazones, la justicia vendrá a su tiempo. Claro. Y la iglesia, también se vuelve una familia. Sí. Entonces, para aquellos que viven en una familia complicada, quizá nos está escuchando alguien que vive en una familia complicada donde hay gritos, hay pleitos, pero si tú vienes a una familia espiritual que es la iglesia, donde no solamente se predica, sino también se vive el Evangelio, entonces tú tienes una esperanza mayor e incluso puedes llegar a tener un matrimonio, que no es el tema del día de hoy, pero el matrimonio es una idea de Dios, de una manera tan increíble, bajo los planes de Dios y la voluntad de Dios. Sí, y cabe destacar que no solamente las mujeres han sido subyugadas, ¿no? A través de la historia vemos movimientos que atentaron contra la integridad de la humanidad, ¿no? La segregación negra. Y se ha malentendido el derecho, ¿no? Porque al ser subyugados, entonces tengo el derecho de responder, ¿no? Entonces se ha subyugado a la mujer, a los alemanes fueron racistas y subyugaron a los judíos, pero le ha dado, todo esto le ha dado el derecho al hombre de reaccionar como él quiere, ¿no? Y creo que hay un malentendido. Entonces ves a un afroamericano totalmente a la defensiva, ¿no? ¿Por qué? Porque fue subyugado por un tiempo. Ves a la mujer de una manera agresiva, tratando de atacar más allá, no cuidando, no respetando las líneas, ¿no? Entonces, pero creo que la igualdad no te la da alguna ley, no te la da el hombre, la igualdad no la ha dado Dios, ¿no? Y es entender este punto que para Dios, Pablo en algunas cartas mencionó que en Dios no hay acepción de personas, ¿no? Y a lo mejor lo estaba utilizando en otro contexto, pero el principio práctico es Dios nos acepta, Dios nos ha dado una identidad a cada uno, ¿verdad? Y no por ser subyugado tengo la capacidad o la oportunidad de reaccionar de una manera vengativa. Al contrario, Jesús reaccionó con gracia, ¿verdad? Estaba siendo subyugado por los romanos, por los fariseos, y reaccionó de una manera, como decías, Mauro, con paz, ¿no? Una semilla de paz en la que él decía, me están subyugando de esta manera, están denigrando mi deidad, porque era Dios, pero aún así respondió con amor, ¿no? Entonces...
Sí, y no sé si recuerdan, hace poco lo escuchamos, Jesús volcó los sistemas de injusticia. O sea, lo escuchamos en la cumbre, ¿no? O sea, Él volcó las mesas de injusticia. Y sí, como iglesia debemos de volcar esos sistemas, no volcar personas, no volcamos personas, volcamos los sistemas. Sí. Entonces, es importante. Si tuviéramos a una mujer representante del movimiento feminista en la mesa y nos preguntara entonces cuál es la propuesta que ustedes traen para poder hacer justicia en medio de esta situación que estamos viviendo, ¿cuál sería la respuesta? Porque un gran debate que se ha pronunciado en redes sociales es justamente si la manera de manifestarse es correcta o no. Y yo muchas veces digo, bueno, si decimos que no, entonces tenemos que ofrecer una solución. Claro. ¿Cuál sería entonces esa propuesta que nosotros traeríamos al movimiento feminista para buscar la justicia en medio de aquellos casos y motivaciones que tengan un fundamento veraz y correcto? Por ejemplo, el abuso sexual es algo que no podemos ocultar, es algo que está ahí. Claro. Que mujeres están siendo violentadas de manera sexual, niños, niñas y también hombres. Yo he conocido también, quizá menor número, pero sí hay un buen puñado de hombres que han sufrido de abuso sexual por parte de mujeres, sobre todo en la infancia. Sí. Pero bueno, ¿qué solución, qué postura podríamos ofrecerle a una mujer para que busque la justicia y siembre esta justicia de manera correcta? El dolor es un micrófono. Eso es algo claro. Y este movimiento ha utilizado el dolor porque es una realidad, hay un dolor. Y creo que pues todos los que estamos aquí en el 8 de marzo, pues en nuestro Facebook estaba lleno de historias muy tristes. O sea, de verdad, yo leía historias de conocidas, de amigas, y mi corazón pues se dolía, o sea, al saber que tantas mujeres han vivido una violencia, una agresión sexual, y hay un dolor, y hay impotencia en ese dolor también, y eso las ha hecho pues gritar, ¿verdad? Y de alguna manera luchar y hacer saber esto ha pasado y ya no tenemos que quedarnos calladas, todo eso. Pero a veces ese dolor no se ha manejado de la manera correcta, porque el decir, el ir a marchar no va a solucionar el problema de raíz, no lo va a hacer. Sí va a manifestar el dolor que hay detrás de un argumento, sí lo va a mostrar. Entonces, si esa persona estuviera aquí y ha pasado por un abuso, algo que la ha lastimado física, psicológicamente, yo simplemente le diría, no ignoro tu dolor, no ignoro lo que pasó, porque ignorarlo no lo va a solucionar. Y Jesús tiene el poder para sanar ese dolor, tiene el poder para hacerlo. Y ese dolor que tú viviste tiene el potencial de ayudar a otros. Pero no vas a poder ayudar en base a una herida. No podemos hacerlo. Entonces, Jesús tiene el poder de sanar, de limpiar, tiene el poder de restaurar tu vida. Y Él quiere usar eso que te pasó para ayudar a otros, para traer un mensaje de esperanza a otros. Porque no podemos hacerlo en base a la herida que todavía está latente. Va a haber un micrófono y vas a poder decir, pero tal vez lo que digas solo va a manifestar ese dolor, solo eso. Pero hay más de eso, hay más de lo que puede suceder en ese suceso que te pasó, ¿no? Y la esperanza que tenemos es Jesús. Podemos decir lo que muchos han dicho, porque hay mucho volando en la cabeza y en las redes sociales, pero ¿qué hizo Jesús con las mujeres? Él las dignificó. Él las libró de la condenación, las libró de la injusticia religiosa, política, social, las libró de eso. Y es lo mismo que Jesús hace hoy. Pero tenemos que darle ese lugar a Jesús de sanar, de restaurar y de hacer todo nuevo. Él lo puede hacer todo nuevo y puede usar eso para dar vida, para liberar a otros. Sería como ir verdaderamente al problema de raíz. Sí. O sea, porque justamente la raíz que fue la injusticia es lo que está produciendo el fruto de dolor y todo eso. Y podríamos decir que Cristo Jesús quiere ir no a lo superficial, no a lo que está por encima, sino a sanar tu dolor, a sanar las heridas que el pecado vino a provocar. Sí. Ahora, otra cosa muy importante,
como personas seguidores de Jesús, no ignoramos quizá el marco legal o el proceso legal que tienes que seguir. No estamos hablando de que dejes de denunciar, no estamos hablando de que tengas que llevar a cabo ciertos procesos legales que puedan ayudar para que el culpable que quizá abusó de ti pueda recibir un castigo, la consecuencia. Sea hombre o sea mujer. Sea hombre o sea mujer. Pero más que eso, porque hablábamos hace tiempo acerca de esta situación. Una vez que encarcelen a la mujer o al hombre que abusó de ti, ¿verdaderamente tu corazón va a encontrar descanso? No. O sea, no es así, una condena de muerte. Si alguien llega a matar a la persona o terminar con la vida de la persona que abusó de ti, tu corazón no va a encontrar descanso. No. Pero en Cristo Jesús podemos encontrar descanso. Y esto es algo que quizá muy pocos hablan, muy pocos dicen, porque estamos metidos en una lucha que está encaminada a lo superficial, a la venganza. Exacto. Pero verdaderamente no vamos a poder lograr demasiado. Sí, claro, eso es bien interesante porque todo tiene que ver con la idea de justicia que tenemos. ¿Qué es justicia, no? Y Jorge decía claramente, ¿no? O sea, cuando la persona va a la silla eléctrica o la inyección letal, yo encuentro paz en mi corazón. La verdad es que la muerte del abusador o de la persona que haya hecho daño no va a sanar una cuestión interior. Y es lo que Jesús dice en Mateo 5:38. Dice, han oído que la ley dice ojo por ojo, pero yo les digo que pongan la otra mejilla. Estoy parafraseando. Y la respuesta de Jesús es poner la otra mejilla, es ayudarle a la persona que hirió tu vida a cargar tu propia ofensa. O sea, ¿quién pone la otra mejilla? Una persona que ha encontrado la paz interior, la madurez emocional para responder a la violencia con paz, para responder a la violencia con amor. Porque el ojo por ojo no soluciona nada. Ahora, el ojo por ojo estaba en el Antiguo Testamento. Jesús está citando el Antiguo Testamento. Pero dice, yo les vengo a decir ahora que no es ojo por ojo, porque eso no les va a traer ninguna tranquilidad, ninguna paz. El ojo, ¿cómo mides? Lo que platicamos ese día, ¿se acuerdan cómo mides el ojo por ojo? A mí me matan a un hijo. ¿Cuál es el pago o cuál es la condena para el asesino? ¿Que lo maten? Créeme que no va a ser suficiente. Sí. ¿Cómo logras que él restaure esa deuda? O sea, tú tienes que ayudarle a cubrir el saldo. Uh-huh. Tú tienes que otorgarle de tu propio recurso para saldar esa deuda. Y eso es poner la otra mejilla, ¿no? Y es ahí donde se complica el asunto de justicia. Estas mujeres que están buscando, no van a quedar satisfechas, porque la idea de justicia que tienen es una justicia muy corrompida, una justicia muy humana, muy carnal, y la están buscando afuera cuando no siquiera la han encontrado adentro. Sí. Y creo que eso es rebajar el valor de aquello que se te ha lastimado, porque imagínate la muerte de un hijo. ¿Cuesta la vida de otra persona? No, es un valor mucho más grande la vida. Claro. Tu propio cuerpo. Y entonces es como rebajar el valor del dolor o de aquello que se nos ha lastimado a algo que pareciera insignificante. Yo creo que los que son papás nos entienden. Sabemos que tu hijo, tu hija vale mucho más que la vida de otra persona. Entonces, que Dios vaya, perdón, a lo profundo de tu herida y la pueda sanar. Ahora, viniendo y tratando de ya aterrizar, sabemos que cada caso de abuso es muy específico. Claro. Sí. Todos estamos expuestos a poder sufrir un abuso de cualquier tipo, físico, emocional y sexual. Recientemente, yo creo que tendrá unos 5 o 4 meses, que salió a la luz un caso que llamó mucho la atención en redes sociales acerca de 2 youtubers. Uh-huh. Y el caso es muy digno de ser analizado. La situación era la siguiente. Ambos estuvieron en una fiesta, se alcoholizaron. Él se ofrece a llevar a la persona, a esta mujer, a la casa. Y lo que sucede es que dice ella que estaba muy perdida en el alcohol, estaba muy alcoholizada, al igual que él. Y entonces al día siguiente ella se da cuenta que él había abusado de ella. Después de ahí, esta chica comienza a hablar acerca de un sinnúmero de injusticias, de personas que quizá se acercó para recibir ayuda, pero encontró rechazo.
Y yo pensaba esto, ¿qué tanto podemos hacer nosotros para no ser parte de estos peligros? Entiendo que cada caso es diferente, entiendo que muchas personas son tomadas a la fuerza y no hay otra oportunidad. Y quizá esto va a traer un poco de controversia, pero habrá casos en los cuales tenemos responsabilidad. Proverbios pues nos habla acerca de que decisiones sabias nos protegen. Son como cercos que nosotros ponemos, nuestras decisiones. Tú hablabas de que no estamos exentos de ser víctimas de eso, y es una realidad, no estamos exentos de eso, tan solo caminar por la calle, lo que sea. Pero sí podemos cuidarnos, sí hay cosas que nosotros podemos decidir hacer y no hacer para cuidar nuestro cuerpo, porque hay una realidad. Nuestro cuerpo es nuestra responsabilidad. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, hablando de cuando hay alcohol de por medio, el problema del alcohol es que te quita el dominio. O sea, tú ya no dominas tu cuerpo, lo domina el alcohol y te duerme la conciencia. Y el problema es que sí hay impulso, pero no hay conciencia. Y desinhibe. Exacto. Entonces, sí hay un impulso, pero no hay conciencia. Ese es el gran problema del alcohol. Por eso Dios lo marca como un pecado, emborracharse, porque duerme tu conciencia. Pero el impulso sigue ahí. Entonces, por ejemplo, el impulso de un hombre puede estar, pero su conciencia está dormida. Y en el caso de la mujer, no tienes la fuerza, no tienes el dominio para cuidarte, para protegerte, para decir no, porque todo eso está envuelto y dormido en el alcohol. Entonces, una decisión sabia es: no me voy a emborrachar, porque ahí yo me expongo al impulso de otros. Sí. Y a mi mismo impulso también. Sí. Porque tal vez conscientemente yo no lo quería, pero como estaba en el alcohol, no fue algo que no pude detener. Entonces, decisiones como esas, no exponernos a ciertos ambientes, a ciertos lugares, sí protegen nuestra vida. Y creo que es parte de tener entendimiento del mundo en el que vivimos. Exacto. Sí. O sea, vivimos en un mundo caído. No podemos quitar eso de la ecuación, porque viviríamos en una utopía que no existe. Entonces, vivimos en un mundo caído y debemos de... Por ejemplo, Jesús dijo: ser astutos como serpientes, porque vivimos en un mundo caído. Entonces, tenemos que ser astutos, tenemos que ser sabios, entendidos de decir: no voy a tomar esta decisión, porque esta decisión me va a exponer. Sí. Con lo que dice Mau y Jorge de que vivimos en un mundo caído, creo que nadie está exento de ser dañados, de ser lastimados, ¿verdad? Es algo natural y creo que lo único que nos puede dar esa libertad es el perdonar. Me acuerdo mucho de la historia o la carta que le escribe Pablo a Filemón acerca de Onésimo, y le dice, Onésimo trabajaba para Filemón y él viola la confianza que Filemón le había dado, ¿no? Y huye hacia Roma con ciertas cosas, propiedades de Filemón, y allá él se convierte. Y Pablo le manda una carta a Filemón diciendo: acepta a Onésimo, fiel, siervo de Dios, ¿no? Y le dice: perdónalo, por favor, ¿no? Entonces, cuando yo veo esto y luego veo a Cristo, y luego también veo a un David que su hijo está intentando quitarle el reino y matarlo, y le dice David a Joab: ve y atrápalo, quítalo, pero no lo mates. Y Joab hace lo contrario y lo mata. Y ves a un David llorando amargamente por la muerte de su hijo. O sea, se lo merecía Absalón, pero David está llorando. Porque a veces tomamos decisiones basadas en emociones, ¿no? Pero la razón tiene cierta importancia, mucha importancia. Entonces, si buscas tú tomar justicia por algo que te ha sucedido, algo que te puede liberar de eso, no va a ser que, como decía Luis, ¿verdad? No va a ser la muerte de esa persona, va a ser tu corazón, matar esa emoción con el perdón. Sí, podríamos resumir que el perdón no es una opción, es el único recurso. Sí, wow. Sí, wow. O sea, no es una opción, o sea, es el único recurso que hay. Ahora, eso implica que los valores y los valores de una sociedad, de una persona, estén bien fundamentados para entender qué es perdón, qué es justicia. ¿Y por qué se ve tan corrompido la idea de perdón, la idea de justicia, la idea de respeto? Se ve corrompido porque hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Sí. Y cuando se saca la luz de un lugar, la oscuridad reina.
Y cuando hay oscuridad, no hay buen juicio, no hay un buen andar, hay tropiezo, no hay un buen juicio, básicamente. La palabra, cuando hablamos de sodomitas, ¿verdad? O sodomizar a alguien, nos hace referencia a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Cuando había homosexuales, había lesbianismo, como el pariente de Abraham, su sobrino Lot, ¿verdad? La Génesis nos habla sobre esa historia. Es interesante utilizar esa palabra hablando sobre la homosexualidad. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 16, versículo 49 sobre Sodoma y Gomorra, y que nos habla de lo que está ocurriendo en la sociedad actual. Los pecados de Sodoma, dice la Biblia, eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables, por eso la destruí, como has visto. Esos 3 puntos son bien interesantes analizarlos en nuestra sociedad actual. Lo primero es el orgullo. Hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Hemos sacado a Dios de la sociedad. Hemos sacado a Dios de las escuelas, de las casas, de nuestros corazones. Hemos sacado a Dios de todos lados y nos hemos enorgullecido. Ese es uno de los pecados de Sodoma y que lo vemos actualmente. Y el orgullo trae como consecuencia hacer ídolos a nuestra propia imagen. Romanos capítulo 1 dice, sacamos a Dios y hemos hecho dioses a nuestra propia imagen. Y hemos hecho del feminismo, del machismo, del hombre y de la mujer un Dios y nos hemos creído el centro del universo. Segundo, la glotonería. Es decir, que si bien es cierto hay mucha hambre en el mundo, la mayoría de las sociedades actuales podemos conseguir comida muy fácilmente. La comida no es un problema como siglos pasados. Si hay pobreza, si hay falta de alimento, pero actualmente podemos conseguir comida muy fácil. Y eso nos hace vivir con un corazón malagradecido. Y cada vez que comemos y consumimos algo, que descansamos en una cama, evitamos darle gracias a Dios. Y nos vuelve, eso es consecuencia del orgullo. No agradecemos a Dios. Tenemos las cosas tan fáciles, la comida, el auto, el alimento, la casa, el trabajo, que creemos que lo merecemos, que creemos que lo tenemos todo. Otro de los pecados de Sodoma y Gomorra. Luego después dice la pereza. Vivimos una sociedad también donde el ocio trae mucho tiempo para pensar, y sin Dios en tu mente y tu corazón pensamos muchas tonterías, mucho tiempo libre. Aunque si bien es cierto hay actividades, hay trabajo y vivimos una vida muy acelerada, también la vida se ha vuelto muy fácil. Las máquinas lo hacen todo, la computadora lo hace todo. Lo que antes tardabas en transportarte 2-3 horas, ahora en media hora en un carro lo haces. O sea, tenemos más comodidades en ese sentido. Y es otro de los pecados de Sodoma y Gomorra. Lo dice que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Hemos descuidado el cuidar de los vulnerables. Y en este caso entran los bebés no nacidos, entran los ancianos, entran las mujeres que pueden ser también débiles ante la fuerza de los hombres, ¿no? Entonces sería interesante pensar en este pasaje de Ezequiel 16, 49 y encajarlo en nuestra sociedad actual y ver cómo todo lo que vemos, en este caso el feminismo, pues habla únicamente lo que nos anuncia es que hemos sacado a Dios de nuestras vidas, ¿no? Buenísimo. Sí. Muy bien. Bueno, pues excelente, amigo. Excelente este versículo. Creo que trae bastante luz y nos aterriza y nos pone en el lugar adecuado. Amiga Dani, ¿tienes algo? Sí, quisiera dar unas palabras finales, ¿verdad? Para las mujeres que nos están escuchando, y gracias por quedarte hasta el final de este podcast, y solo quiero leerte algunas palabras. Mujer, Jesús se identifica con tu dolor. Jesús te ama, Jesús te honra, Jesús quiere traer paz a tu corazón, quiere callar las voces que te condenan, quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Trae esperanza para un futuro con planes de bien. Quiere transformar tus heridas en hermosas cicatrices que sean testigos de la sanidad, el amor y el poder de Dios. Quiere usar tu voz y tu corazón para dar a conocer su mensaje. Dios te bendiga. Muchas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de este episodio. Compártelo en todas tus redes sociales. Y qué bendición saber que, como lo dijo Dani, te quedaste hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio de Dialéctica Podcast. Gracias. Venga.